Hello. Bueno, a raíz de estos acontecimientos en el Vaticano, donde un grupo de cubanos convocados principalmente de la plataforma del programa de Alexander Otaola se reúnen y intentan llegar el 24 de octubre a las 12 del día, a la hora del rezo del Ángelus, para, de manera pacífica y en silencio, con signos visibles, evidentemente, en su cuerpo, ropa blanca, banderas cubanas, tal vez algún performance, poder denunciar el genocidio de la dictadura cubana. Y ante la negativa del Vaticano de dejarlos entrar a la Plaza de San Pedro, justamente el día en que el evangelio que se leía era el pasaje del ciego de Jericó, aquel hombre que está a la orilla del camino y está pidiéndole, está gritando: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, ten compasión de mí. Nadie quería que el ciego de Jericó siguiera gritando porque parece que les molestaba, ¿no? Entonces, en una de esas, que ya mucha gente lo había mandado a callar y quizás le hubieran deseado que se callara o que se fuera, Jesús lo manda a buscar. Le pide que lo traigan a él. Justamente leyendo el Papa ese evangelio, hablando de la frontera de los Estados Unidos, ¡Ave María por Dios!, hablando de Siria, hablando de todo aquello, en la frontera de la Plaza de San Pedro, había más de 500 cubanos de rodillas, otros en el piso, pidiendo entrar pacíficamente, porque nadie cometió ningún acto violento. Y el Papa hipócritamente se refería a otras fronteras y no a las propias del Vaticano, por una evidente complicidad con el desgobierno asesino, dictatorial, narcogobierno, narcodictadura que impera en Cuba. A raíz de todo esto, me acuerdo de Monseñor Pérez Serantes. Monseñor Pérez Serantes era un cardenal que tenía Cuba, un obispo que tenía Cuba, el cardenal Artiaga, un obispo que tenía Cuba antes, o justamente en el triunfo de la mal llamada Revolución Cubana. Este obispo era obispo de Santiago justo cuando el acontecimiento del 26 de julio. Y es este obispo el que esconde a Fidel Castro y el que le pide, le exige a Batista que lo juzguen a Fidel según las leyes. O sea, este obispo intercede por la vida de uno de los asesinos más grandes que ha tenido Cuba, o el más grande. Pasa el tiempo, triunfa la mal llamada revolución, Fidel llega a ser el dictador, el número uno en el gobierno de Cuba, y empieza el conflicto con la Iglesia Católica. Hubo un acontecimiento de un piloto que se le crean historias de crímenes o cometió alguno, no quiero meterme en ese análisis ahora, y él se asila, busca asilo en la iglesia de San Francisco de Asís, casualmente, en La Habana Vieja. El párroco de la iglesia de San Francisco de Asís no puede entregar a este hombre a las autoridades. Está en un debate ético, moral, hasta religioso, porque supuestamente durante mucho tiempo atrás las iglesias tenían una cosa que se llamaba derecho de asilo. Las iglesias eran como embajadas y una persona que fuera perseguida podía buscar asilo en la iglesia, en una iglesia, y las autoridades, la policía, no podía irrumpir
las puertas de la iglesia, no podía entrar a la iglesia. Entonces las personas buscaban asilo. Este hombre busca asilo en la iglesia de Francisco y el párroco ahí lo tiene, ahí lo alimenta. En este tiempo en que este aviador, este señor, está escondido en esta iglesia, en la televisión cubana, esto fue años 61, 60, no sé si 62, tal vez poquitico cerquita de ahí, por lo que sé, por lo que viene ahora. La televisión cubana empieza a hacer mucha propaganda en contra de este hombre para, evidentemente, lo que hacen ellos, para crear mucha rabia en el pueblo, en la gente, en los caneritos, en la gente manipulable, y lo logran. Entonces montan un operativo alrededor de la iglesia de San Francisco en La Habana y irrumpen la iglesia y cogen preso a este hombre. En este instante ya el gobierno cubano interviene en las iglesias. Me contaba una monja clarisa, Sorcelina, no sé, Cecilia y Celina, ¿eh? Cecilia era la cubana, Celina era la colombiana, que ella regresó a Cuba intentando recuperar el convento de Santa Clara, de ahí de Lawton. Me contaba que a ellas las llevaron, los milicianos entraron al convento de Santa Clara y a todas las monjas las llevaron al coro y dormían en el piso, en el coro, unas arriba de las otras, y hasta cuando iban al baño las acompañaba la policía. Hasta que empiezan a salir del país. El dictador Franco manda 2 barcos para llevarse el clero español. Muchos cleros cubanos se fueron en esos 2 barcos y empiezan a emigrar. Otros no se fueron, se quedaron, aguantaron el palo ahí. Y gracias a eso que aguantaron el palo, se mantuvieron algunas iglesias en el poder de la iglesia. El caso es que todo esto, que no es el tema en cuestión, pero hay que contar un poquitico para entender lo que viene ahora, trae a colación que Monseñor Pérez Cervantes, este obispo, que le salva la vida a Fidel Castro, va al Habana Libre, que en el 12 piso de la Habana Libre, creo que era el 12, estaba la sede del gobierno durante un tiempo al principio del desastre comunista cubano. Y ahí, creo que fue ahí donde fue a ver a Fidel Castro, para que Fidel lo recibiera, porque él tenía esperanzas que al él ser el hombre que le había salvado la vida unos años antes, cuando el 26 de julio, este señor que ahora era la primera figura en el gobierno cubano, el dictador mayor, lo recibiera y pudiera él interceder por la iglesia. Bueno, Fidel nunca lo recibió. Dejó sentado a aquel pobre hombre al lado de la puerta todo el día y nunca lo recibió. Monseñor Pérez Cervantes tuvo que irse, triste, y bueno, siguió la hecatombe de colegios intervenidos, cajas fuertes de la iglesia intervenidas y saqueadas, en fin. Pueden imaginarse, o tal vez no se lo imaginen, todo lo que vino ahí. Bueno, pues esto mismo que ocurrió, que le hizo Fidel Castro a Monseñor Pérez Cervantes, aquel hombre que le había salvado la vida, esto mismo es exactamente lo que le ha hecho el Papa Rojo, porque ya no le diré más Papa Francisco porque no merece ese nombre, el Papa Rojo a los cubanos en el Vaticano. Los ha dejado fuera de la Plaza San Pedro, ni siquiera se refirió a ellos sabiendo lo que estaba pasando. Esto mismo ha hecho. O sea, el Papa ha tenido una conducta a lo Fidel. Y es que estamos en tiempos en que el silencio o el mirar para otro lado es sinónimo de complicidad. Y sinónimo de complicidad de asesinato. Sinónimo de complicidad de genocidio. Sinónimo de complicidad de los peores pecados que puedan que puedan tener que ver con el ser humano. Entonces me contaba alguien decía que era una tontería censurar a Mariela Castro, a esa por tu madre, a esta Pastora Soler por comerse una langosta
por estar comiendo langosta o comida en la misma mesa con Mariela Castro. Porque de todas maneras, ¿cómo íbamos a asesorar a alguien si Mariela Castro pensaba diferente? Y pensar diferente no era un pecado, o es que era obligado que todos pensáramos igual. Y ahí me surgió una pregunta interesante. ¿Será que yo comer en la misma mesa de Mariela Castro es imponer un pensamiento diferente? ¿O será que yo comer en la mesa de Mariela Castro es comer con el asesino o comer con los cómplices de asesinatos de mucha gente de mi pueblo? Pongamos un ejemplo. Oswaldo Payá Sardiñas es el padre de Oswaldito, de Rosa María y un tercer hijo, hermano de ellos, el más chiquito. Bueno, pues yo conozco a Oswaldito, yo conozco a Rosa María, más a Oswaldito, porque fue novio de una hijada mía y he conversado mucho más con él y todavía hoy tenemos una relación bastante nice, cercana en otros momentos. Creo que cercana cuando hablamos, es muy honesta la conversación. Con Rosa María coincidí en 3 momentos en la vida y la admiro tremendamente. A Oswaldo lo conocí, a Oswaldo Payá Sardiñas lo conocí cuando, en un momento de La Habana, no voy a hacerlo público, lo conocí, le di la mano y lo felicité por su valor. Bueno, pues el gobierno cubano asesinó a Oswaldo Payá Sardiñas. Y junto con Oswaldo estaba Harold Cepero, un joven cubano. Ambos quedaron intactos de aquel provocado accidente. Provocado porque lo provocó un carro con chapa del Minin. Entonces, yo supongamos que ahora me siento a la mesa a comer con Mariela Castro, cuyo padre de esa señora fue quien firmó, autorizó y aprobó esos asesinatos. Si el padre de uno de ustedes que me está viendo, que me conoce a mí, ustedes que me conocen a mí, lo hubieran asesinado y me ven a mí en una foto o en un video comiendo con esa señora, ¿cómo se sentirían? Es que por principios yo no me sentaría a la mesa con ninguno de esos hijos de puta. Porque no se trata de pensar diferente, no es el Partido Demócrata y Republicano. Se trata de una cuadrilla, de una pandilla de delincuentes que matan personas porque piensan diferente. Se trata de una cuadrilla de hijos de puta que asesinan, que encarcelan a seres humanos injustamente. Se trata de una cuadrilla de hijos de puta que fabrican palos para apalear, para golpear y matar, si es preciso, a sus coterráneos porque piden cambios, porque están cansados. Entonces, perdón, no se trata de que pensemos diferente. Se trata de que hay una cuadrilla de asesinos, hijos de puta, que han cometido crímenes de lesa humanidad, con los que el que sea cómplice, con el que se calle, con el que apoye, con el que aplauda ese desastre, cualquiera de esos es un cómplice de asesinato y de genocidio. Nos hicieron creer que Cuba era un país internacionalista y que el internacionalismo era algo que definía la maravilla de nuestra nación. Ave María, por Dios. Bueno, pues hay un grupo de 15 países que se han reunido para denunciar los crímenes de lesa humanidad del gobierno revolucionario cubano. Y yo escuché, quisiera oír más, pero escuché, por el trabajo no pude oír más, la primera conferencia de este foro de 15 países.
y la dio a un angoleño, un señor de Angola, ciudadano americano, creo, está asilado aquí, y él contó cómo fue que se tejió, organizó y gestó el viaje de los cubanos a Angola. ¿Y por qué? Busquen la información para que se instruyan, porque no voy a contar toda la historia aquí ahora. Pero sí quiero contar lo más interesante. Muchos angoleños salieron a la calle a pedir pacíficamente, a gritar que se acabara una dictadura que había. Pacíficamente, digo yo, salieron para la calle a protestar, porque estaban cansados. Y el ejército cubano, no la policía de Angola, el ejército cubano asesinó con balas, bueno, lo vimos el 11 de julio, ¿no? Que lo hacen, con balas a 30.000 angoleños de una orden de Fidel Castro. Está acusado ese gobierno asesino de ese crimen que nadie se ha enterado. Este país secuestrado, esta cárcel rodante que es Cuba, con ese gobierno dictatorial y genocida, saquearon África. Pero más allá de robar diamantes, traficar marfil, todo lo que sabemos de la droga con Pablo Escobar y el que no que se instruya, asesinaron personas. Así de simple. Hoy el Papa Francisco, el Papa Rojo, que no merece llamarse Francisco, si Francisco así se resucita, en cuerpo, quiero decir, creo en el espíritu, le da un infarto si ve al Papa este. El Papa Rojo este de ahora, hoy es cómplice de ese genocidio perpetuado del gobierno de Cuba. Es cómplice de la muerte de Monseñor Arnulfo Romero en El Salvador por las guerrillas fomentadas y creadas por el gobierno de Cuba. Es cómplice de todas las muertes y asesinatos en América Latina y el Caribe, gestadas, organizadas desde Cuba. Es cómplice de que el pueblo cubano hoy pase hambre y se mueran sin atención médica. Hoy el Papa es cómplice de todo eso. Como es cómplice todo el que calla y todo el que no tiene el coraje y los principios de decir la verdad de lo que ocurre. Quiera Dios que esta verdad se perpetúe, que el Papa se arrepienta o que pronto, definitivamente, Cuba sea libre. Dios le bendiga.